misionero, es compañero espiritual y pues busca hacer feliz de manera genuina a las personas a través de conectar con a nuestro Dios, nuestro ser superior. Y bueno, cedo el micrófono al Padre Antonio Velasco. Bienvenido, Padre. Gracias, Daniela. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues no me gustan los currículums y por eso un gran amigo puso compañero espiritual, que es una manera muy original de presentar. En realidad la palabra compañero es el que comparte el pan en latín, ¿no? Compartir el pan. Y pues sí, creo que es la mejor presentación que me pueden hacer, ¿no? El querer compartir un poquito del camino que voy haciendo. Soy misionero desde hace 37 años, sacerdote desde hace 30, y he tenido la dicha de estar en muchos países, conocer mucha gente buena, y los últimos 7 años, hasta este verano pasado, estuve en México, en Jalisco. Entonces, pues lo que se ha puesto de título, con perdón, es una gran mentira, ¿no? Guía para la armonía. Si alguna vez veis un libro, si alguna vez ven un libro con este título, no lo compren, porque es imposible que haya una guía para la armonía, ¿no? O sea, no hay recetas ni para la armonía, ni para la paz, ni para la felicidad. No hay recetas, cada uno tiene su camino. Lo más que se puede hacer es compartir, justamente, compañero, ¿no? Compartir un poquito la experiencia de cada uno y lo que cada uno va descubriendo para poder realizar este camino, ¿no? Entonces, yo más bien le titularía a este tema, pues, el camino que va del caos a la armonía, ¿no? El paso del caos a la armonía. Y yo creo que sí que nos podemos identificar todos porque, en general, el punto de partida de nuestra vida es el caos. O sea, vivimos un caos mental, vivimos un caos emocional, vivimos un caos en nuestras relaciones muchas veces, hacemos lo que no nos gusta hacer, lo que nos gustaría hacer no lo hacemos, vivimos un caos personal en la mayoría de las veces, con excepciones, ¿no? Vivimos un caos a nuestro alrededor. En este momento pues hay una pandemia, yo estoy en Madrid, soy misionero español, nacido en Bilbao, pero ahora estoy en Madrid y pues es una situación dura. Nosotros estamos todavía en la fase cero, ha muerto bastante gente conocida, papás de amigos, de miembros de mi comunidad, una situación que después del tema sanitario va a ser la crisis económica, va a haber también una crisis psicológica. Ya muchos niños ya no quieren salir de casa por miedo a contagiarse aquí en España, o sea, tienen miedo a salir a la calle después de llevar 2 meses con el miedo de que no pueden salir. Entonces, va a ser un poco caos, esta pandemia va a ser un poco caos y no va a ser una cosa que va a pasar en 2 meses, va a traer consecuencias fuertes. Pero incluso aunque no tuviera consecuencias en nuestros países, por ejemplo, Costa Rica tiene muy pocos muertos, mueren muchos más de una gripe normal, pues hay otras pandemias, la pandemia de la violencia de género, la pandemia del narcotráfico, la pandemia que viven los adolescentes adictos a los medios de comunicación, al Internet, al WhatsApp, la pandemia de personas que están todo el día conectadas a su propio ego en esta cultura del selfie. Entonces, hay muchas pandemias a nuestro alrededor y ese es nuestro punto de partida. Pero decíamos como título, ¿no? El camino del caos a la armonía. Me gusta esa palabra armonía porque tiene varias connotaciones. O sea, la palabra armonía, por un lado, nos suena como a equilibrio, nos suena a una concordia en las relaciones, nos suena a proporción, a relación de paz, pero cuando se habla de armonía en la música, tiene un significado muy bonito. En música, cuando tú pones un pentagrama con las 5 líneas, hay notas que forman un acorde y esos acordes en horizontal forman una melodía. Pero a veces encima de un acorde hay otros acordes y hay como una línea vertical. Y la armonía justamente es equilibrar
esa música, esos acordes, esas notas, de manera que suene bien, de manera que suene bien. Entonces la palabra armonía al final es que suene de una manera equilibrada, proporcionada, esas distintas líneas de acción, ¿no? Y justamente esa es una de las claves. O sea, en nuestra vida hay distintas líneas, en nuestra vida está compuesta de muchas notas. Cuando esas notas están en orden, hay armonía. Cuando no están en orden, hay un caos. Y en nuestra vida va a haber pues, una cantidad enorme de estímulos, de situaciones, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, que las vivimos como un caos. Entonces la pregunta es, ¿qué nos puede ayudar a vivir en armonía todas esas situaciones? ¿Qué nos puede llevar a vivir en armonía en estos momentos que vivimos en una pandemia? Bien, hay una palabra en japonés, la palabra crisis, que es muy bonita porque tiene un doble significado. Lo que es la palabra en sí se divide de la palabra peligro y de la palabra posibilidad. Vivimos una situación de crisis, vivimos una situación de pandemia. Bien, para nosotros es un peligro o una posibilidad. Y pues no hace falta que os demuestre nada ni que os diga nada porque ya lo sabéis. O sea, en estos momentos de confinamiento muchas parejas están sobresaturadas con los hijos, entre ellos estamos poniendo a prueba nuestra resistencia psíquica, emocional. Muchas personas amigas han perdido, compañeros sacerdotes han perdido a sus padres sin poder, estando en otro país, sin poder celebrar un funeral, sin poder despedirse. Bien, esas situaciones de crisis nos pueden romper, nos pueden desequilibrar o todavía peor nos pueden anestesiar, nos pueden llevar a pensar que la vida es eso, nos pueden llevar a vivir como una inercia en la que no se puede hacer nada. O también nos pueden purificar, nos pueden ayudar a discernir lo que vale y de lo que no vale. Nos pueden ayudar a discernir y nos pueden ayudar a crecer, nos pueden ayudar a que podamos discernir en nuestra vida el peso y el valor de cada cosa y nos pueden construir y nos pueden ayudar a buscar como un orden en nuestra vida, un sentido, una dirección. Hay un artículo que me gustaba en estos días que hablaba de los lápices labiales. Lógicamente no estoy interesado en utilizar lápices labiales, pero me gustó mucho porque decía que en tiempos de grandes crisis emerge la necesidad de cosas tan simples como un lápiz labial. Y el artículo hablaba de varios ejemplos. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cómo Churchill, en Londres, a través de campañas, promocionaba cómo en un campo de concentración, donde habían estado las reclusas, hacinadas, vejadas en todos los sentidos, humilladas, la mayoría asesinadas, pues cuando llegó la liberación y la Cruz Roja, quien organizó las cosas, entre las cosas que envió a esas sobrevivientes de los campos, de los horrores de los campos de concentración, envió una partida enorme de lápices labiales. Y la persona que lo recibió decía, ¿pero se volvió loco o qué? Al cabo de unos días se dio cuenta del significado. O sea, muchas de las personas que habían vivido los horrores del campo de concentración igual se tumbaban en la cama medio desnudas, pero con los labios pintados, o estaban caminando como zombies con una sábana, con una manta encima y con los labios pintados. ¿Por qué? Porque ese pequeño signo, ese pequeño símbolo, para estas mujeres era signo de fortaleza, era signo de identidad, era signo de volver a recuperar la autoestima, porque la habían perdido, porque habían sido rapadas las cabezas y habían sido tratadas como ganados, con un número, tatuadas con números, y eran números para los nazis, ¿no? Entonces, ese detalle sencillo de los lápices labiales les ayudó a empezar de nuevo a recuperar su normalidad, a empezar a sentirse personas, a empezar a sentir su valor, a empezar a recuperar la autoestima.
Me gustó mucho ese artículo porque, de alguna manera, en tiempos de crisis necesitamos reconectarnos con nuestra propia identidad. ¿Quién eres tú? ¿Para qué es tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué el sufrimiento? ¿No? Yo, pues a los 16 años fue como el inicio de mi camino de búsqueda cuando mataron al padre de mi mejor amigo, la organización terrorista ETA. Y fue un momento muy fuerte en mi vida de preguntarme para qué era mi vida y qué estaba yo haciendo, si realmente valía la pena vivir y qué estaba yo haciendo por cambiar esas situaciones que no entendía, ¿no? Entonces fue un reclamo a Dios, fue agarrar de la pechera a Dios, yo no conocía a Dios, ni sabía quién era, ni entendía nada, pero fue decir, ¿por qué permites esto? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿No? En ese momento no tuve ninguna respuesta, pero fue sentir que mis manos estaban vacías, que yo no estaba haciendo nada por cambiar nada, ¿no? Entonces fue un inicio de una búsqueda y no escuché voces celestiales que cambiaron mi vida, sino fue el inicio de una búsqueda. Y por eso os comentaba que un momento de crisis puede ser un momento muy valioso, puede ser un momento de reconectarnos con nuestra propia identidad, de ir al origen, de ir a la fuente, de ir a los cimientos, pero no de una manera artificial, no de una manera artificial, ¿no? O sea, a veces buscamos respuestas artificiales, sea en la religión, sea en la fe. Buscamos respuestas artificiales en cuestiones morales, buscamos respuestas artificiales en gurús, o incluso eso, en libros de consejos mágicos, de bestsellers que al final pues venden muchos libros pero no solucionan la vida, porque la vida es mucho más compleja. Entonces, no podemos buscar respuestas fáciles, no podemos buscar, pero sí que tenemos que parar y escuchar. Y creo que en este momento de pandemia, de crisis, es bueno parar, escuchar. En estos días se habla mucho de que va a haber muchos cambios, de que el mundo no va a ser igual. Y efectivamente, yo creo que va a haber muchos cambios políticos, económicos, de sistemas económicos, etc. Pero yo no me ilusiono de una manera falsa. O sea, el hombre, la mujer, somos seres cíclicos que tropezamos siempre en las mismas piedras. Y dentro de 3 meses estaremos haciendo seguramente los mismos errores que hemos hecho hasta ahora. Entonces, al final, el planteamiento no es, va a cambiar el mundo, ¿no? Hay personas que, muy religiosas que dicen, no es que ahora vamos a volver a Dios. No, volvemos un rato y luego nos vamos. O sea, el planteamiento no es ese. El planteamiento es, aprovecha esta situación de crisis, de pandemia, para cambiar tú. Para cambiar, y es como me lo estoy planteando yo, no quiero cambiar el mundo, o no puedo cambiar el mundo, pero quiero empezar a cambiar mi vida y quiero aprovechar este momento de pandemia, de confinamiento, para que haya un cambio. Y eso significa, lo primero, parar, significa escuchar, escuchar nuestro corazón, escuchar nuestra conciencia, escuchar nuestra historia, escuchar nuestros miedos, que también es muy interesante escuchar nuestros miedos, nuestras búsquedas. A mí lo que me puso en marcha a los 16 años era la insatisfacción y descubrir que en mi vida no había nada que valiera la pena y ponerme en camino. Escuchar nuestras insatisfacciones, escuchar nuestras necesidades, escuchar nuestras ansias, nuestros deseos. ¿De verdad la vida es solo lo que estoy viviendo ahora? ¿De verdad es solo eso? Entonces, bien, pues a la hora de escuchar podemos encontrar respuestas, por ejemplo, en la Biblia, pero también hay una Biblia en los periódicos digitales, en los noticieros digitales. También podemos escuchar ahí a Dios, también podemos escuchar la voz de Dios ahí, también podemos escuchar la voz de Dios en los acontecimientos, también podemos escuchar en una relectura de nuestra propia historia, en una relectura de nuestra historia, y podemos encontrar cosas muy interesantes. Hay hace tiempo leía un artículo también, porque ya digo, también escuchas a Dios y encuentras a Dios en los periódicos. Había un artículo de una chica joven, muy atractiva, deportista, muy inteligente, llamada Holly Buster, australiana, universitaria, que murió a los 27 años. Y a los 26 años se da cuenta de que se va a morir. Tenía una enfermedad
que estaba seguro, o sea, de que iba a morir, ¿no? Entonces, es muy interesante escribir un artículo, una carta abierta que la publicó, que se llama Pequeños Consejos de Holly Buster. Y es muy interesante porque es una joven que con muchísimo sentido común expresa lo que significa la vida cuando sabes que te vas a morir. Cómo vivió la última Navidad de su vida, dándose cuenta de que lo importante no eran los regalos externos, sino las personas con las que estaba. Y de hecho hicieron un pacto en su familia de no hacer ningún regalo esas Navidades. ¿Cómo valoras las pequeñas cosas? ¿Cómo valoras cada momento? Entonces es muy interesante, por ejemplo, hacer este ejercicio. Me voy a morir el año que viene. ¿Qué es mi vida? ¿Qué me gustaría que hubiera sido? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué me gustaría haber hecho? ¿No? Es muy interesante. Igual a alguno le suena como apocalíptico, pero a través de estos momentos de parar, de crisis, hay posibilidad. Y hay posibilidad de poner cimientos en nuestra vida, hay posibilidad de reconectarnos con nuestra propia identidad y de descubrir posibilidades nuevas que no habíamos conocido, ¿no? Yo, como me han presentado, llevo muchos años de misionero, pero para mí cada día la aventura, cada día la vida es una aventura, es un ponerme a la escucha, es un empezar de nuevo, es un decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo no voy a cambiar el mundo, pero ¿qué puedo hacer ahora para cambiar mi propia vida? Entonces, en estos días me ha interesado algunos artículos de opinión en periódicos que son muy interesantes. Por ejemplo, los consejos que da un astronauta para estos tiempos de pandemia. Los consejos que da una persona que ha vivido en un submarino. Los consejos que da una persona, un monje. Le entrevistan a un monje y dicen, bueno, los monjes no solamente están como estamos aquí en Madrid 2 o 3 meses confinados, sino que se pasan toda una vida. Yo tuve una tía religiosa que se pasó 60 años sin salir prácticamente de un monasterio. ¿Cómo logró sobrevivir a eso, no? Y también me llamó mucho la atención los consejos de un mexicano empresario que había estado secuestrado por el narco y estuvo durante un tiempo largo hasta que logró la liberación. Entonces dicen cosas interesantes, ¿no? Yo he recogido algunas por si interesan y luego os voy a pasar como algunos artículos que pues, me han parecido simpáticos, os los enviará Daniela, ¿no? Entonces, por ejemplo, los astronautas dicen la necesidad de moverse, la necesidad de horarios, la necesidad de organizar el tiempo, vital, organizar nuestro tiempo y racionalizarlo, que haya pausas, que haya momentos de evasión, de desconectar, que haya momentos de descansar nuestro cerebro y nuestro corazón. Dice también, por ejemplo, este astronauta que estuvo más de un año solo por ahí en el espacio, lo bonito de escribir un diario, de registrar nuestros propios sentimientos, de exteriorizar a nosotros lo que vivimos. Pues es igual algo que se hacía antes, ahora apenas tomamos nota con los celulares, pero es muy sabio el escribir, el darnos tiempo de pensar. Antes se caminaba más, ahora ya no hay tiempo de caminar, no tenemos tiempo de reflexionar. Piensa. O sea, no permitamos que nuestra vida nos la den hecha, que el estrés nos construye la vida, que las prisas nos construyen la vida, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, el diario. También dice el no desconectarse, no aislarse. Podemos vivir un momento de duelo, de la muerte de un ser querido, de una dificultad, de un divorcio, de muchas cosas. No te desconectes, no te aísles, ¿no? También dice, y no estoy hablando de personas ni católicas ni con fe, sino de un astronauta que en el espacio decía la conciencia de que tienes una misión, la conciencia de que cada momento, cada día es parte de una misión más amplia. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión que hay en tu vida? Ningún relojero construye un reloj con piezas que no sirven. Si estamos aquí es porque tenemos cada uno una misión. No hay nadie que sobre. Un niño con síndrome de Down tiene una misión. Una persona discapacitada tiene una misión. ¿Cuál es tu misión? Bien, por ejemplo,
me llamó mucho la atención que esta persona, un tal Blanco, secuestrado, mexicano, comentaba que lo que le sostenía en el momento del secuestro era un para quién. Tenía el rostro de una esposa, tenía el rostro de unos hijos. Cada día, aun con muchísima pereza, hacía un montón de sentadillas, de flexiones por su esposa, por sus hijos. Había un para quién. ¿Cuál es el para quién de tu vida? Y atención, porque podemos responder con frases hechas. El para quién de mi vida es mi esposo, es mi esposa, son mis hijos, son mis hermanos de comunidad. Ok, pero se van a morir. ¿O te vas a morir tú primero? Muchas veces he hablado con mamás solteras que solo tienen un hijo y yo les aconsejo, o sea, piensa que tu hijo se te puede morir. El sentido de tu vida es solamente tu hijo, no hay nada más. Porque si el para quién de mi vida, el para qué de mi vida es solamente mi esposo, mi esposa, mi hijo, atención, que mis hijos se van a ir de mi casa y mi vida seguirá teniendo sentido. Puede ser que cuando tenga 40, cuando tenga 50, cuando tenga 55 años o 60, se van a ir de casa. Y tú puedes vivir desde los 60 hasta los 90. ¿Te vas a poner a vivir de las rentas y a esperar que tus hijos te cuiden? ¿Ese es el sentido de tu vida? Entonces, es muy interesante pues, hacerse esas preguntas, ¿no? Y estos consejos que dan, pues eso, personas tan dispares como una persona secuestrada, con un astronauta, con un monje. Por ejemplo, el monje dice vivir el presente. O sea, cuando vives 60 años en un monasterio, confinado sin salir de unos muros, vivir y aprovechar cada día, como si fuera el primero, como si fuera el único, como si fuera el último. Vivir con una disciplina, no vivir en un caos, poner un poco de orden. Ciertamente es imposible controlar la vida. Y si alguien pretende controlar, se va a estrellar antes o después, a corto, a medio, a largo plazo. Si quieres controlar tus hijos, si quieres controlar tus emociones, si quieres controlar tu fe, te vas a estrellar. O sea, pero si es necesario una disciplina y si es necesario poner un orden. Y si es necesario también un sentido de comunión, dice este artículo del monje, ¿no? Entonces, hacernos preguntas, escuchar, parar, dejar que hable nuestra conciencia, dejar que hable nuestro corazón, dejar que hable nuestros sentimientos y buscar realmente entre todas las respuestas qué es lo que profundamente da un poco sentido. A mí me ayudó un momento cuando llevaba 5 años, cuando llevaba casi 15 años de misionero y 8 años de sacerdote, que estaba en Colombia y estaba con un grupo de jóvenes en la universidad, estaba pues compartiendo la fe y en ese momento empecé a sentir que los músculos de la cara se me desconyuntaban, que tenía como un tic nervioso y que no podía controlar. Y me asusté porque nunca había sentido nada por el estilo. Llamé a un amigo médico y me dijo, ven inmediatamente a mi consulta. Y efectivamente cuando fui llegando ya perdí la respiración, me tuvieron que poner oxígeno. De ahí me llevó inmediatamente al hospital y en un hospital que estaba su cuñado, que era un gran neurólogo, y pues se dieron cuenta que tenía una encefalitis cerebral. Y realmente ese día me podía haber muerto, ¿no? A mí ese momento me ayudó mucho, porque me hice dos preguntas. ¿Y si me muero, qué? ¿Y si me muero, qué? Si me muero ahora, ¿qué? ¿De qué sirvió toda mi vida? ¿Para qué ha sido? Y sin más, sin apariciones, sin nada, pues un diálogo sencillo con Dios me dio un poquito como respuesta, ¿no? Hay algo más y tu vida valió la pena. Pero una segunda pregunta, esa sí que realmente me dio miedo, y es, ¿y si te quedas paralítico para el resto de tu vida, qué? Entré al hospital sin poder respirar bien y sin poder hablar, había perdido el habla. Entonces yo me visualizaba a mí mismo sin poderme mover y sin poder hablar. Y para mí hablar la palabra es importante. Soy misionero Verbum Dei de la palabra de Dios. Para mí fue quizá uno de los momentos más importantes de mi vida.
porque yo ya era misionero, yo hacía cosas por los demás, pero el cimiento de mi vida se puso ahí en ese momento. El cimiento de mi vida no me lo dio 8 años de estudiar o 10 años de estudiar teología, no me lo dio el saber todas las cosas de la fe de la Iglesia y el practicar los sacramentos. Lo que me dio el momento, en ese momento, el cimiento, fue el tomar conciencia que aunque me quedara enfermo, yo podía seguir experimentándome amado y nadie me impedía amar. Y para mí ahí encontré el cimiento. O sea, ¿qué es lo más profundo de tu identidad? El cómo te vistes, tu título, la carrera, el barrio en el que vives, el dinero que tienes. O sea, yo en ese momento tenía un proyecto de vida, llevaba no sé cuántos años de misionero, estaba haciendo cosas con los demás, me podía sentir satisfecho. Y sin embargo, la pregunta no ante la muerte, sino ante quedarme paralítico, sin poder servir para nada y sin poder hacer lo que yo pensaba que era mi fin, a mí me puso el cimiento. El cimiento no es ni siquiera hacer cosas. Hay un cimiento más firme, hay una identidad más firme. Y yo en ese momento descubrí ese cimiento, o sea, nada ni nadie te impide experimentarte amado, nada ni nadie te impide amar. Y eso me remite a mi origen, porque en mi origen encuentro que más allá de la voluntad de mis padres he sido amado. Y eso me remite a mi destino, porque sé que al final es el amor mi destino. Puede ser que entre los que me escuchan, algunos crean en Dios, otros no crean en Dios, crean en la Iglesia, no crean en la Iglesia, de acuerdo, no importa. Pero realmente, ¿cuál es el cimiento? ¿Cuál es el soporte? ¿Qué es lo que sostiene nuestra vida? Imaginemos que no hay nada después de esta vida. ¿Para qué es esta vida? Imaginemos que hay algo después de esta vida. Pues lo que hay después ilumina lo que estamos viviendo ahora. Y sea lo que sea, al final, si somos honestos con nosotros mismos, al final el centro, el núcleo vital de nuestra vida es el amor, no es otro. O sea, en estos días ha habido casos muchísimos, por ejemplo, una española que estaba pasando vacaciones en las Maldivas y no podía volver a su tierra y hacían una confesión en los periódicos diciendo, es que he descubierto en esa ausencia de mi familia lo más valioso de mi vida, que no es estar de viajes, que no es estar en unas islas paradisíacas, o sea, es algo mucho más profundo, ¿no? Bien, hay un artículo de un teólogo jesuita llamado Ignacio Bonet que dice que nuestra gran enfermedad de este tiempo es el narcisismo. El narcisismo no como ser muy egoístas, sino el narcisismo como tener un ego bipolar, un ego fragmentado. Y da un ejemplo que es muy interesante. Él dice que nuestra vida es como una torre. Normalmente vivimos en la planta baja, ahí es donde se desarrolla nuestra vida, pero nos gusta subir a la torre, a la parte más alta. Y esa parte más alta es estrecha, pensar la Torre de Londres, por ejemplo, que era pues, un lugar de castigo, de cárcel, ¿no? Es una parte estrecha, es una parte donde nosotros nos proyectamos en lo alto, donde nos vemos superhéroes, donde es la imagen que damos hacia los demás. Es esa imagen que proyectamos hacia los demás de nosotros mismos, idealizándonos, viéndonos más de lo que somos. Y es una torre estrecha, es una torre que al final es un peso, que nos sentimos esclavos. Dice que en ese castillo hay también un sótano. Y de vez en cuando pasamos al sótano. Y en el sótano estamos prisioneros. Es cuando nos pensamos que somos menos de lo que somos, cuando nos castigamos a nosotros mismos, cuando nos despreciamos, cuando vivimos con estima baja. Y dice que lo curioso de ese castillo es que lo que comunica la torre con el sótano es un ascensor express. Entonces pasamos en el ascensor express de la torre al sótano rápidamente. Pasamos rápidamente, automáticamente, sin darnos cuenta. Pasamos de enaltecernos a castigarnos, pero no estamos acostumbrados a vivir en nuestro justo medio. Entonces es muy interesante y dice, cuando vivimos en la torre vivimos llenos de miedos. Miedos a que los otros descubran que no somos la torre. Cuando vivimos en el sótano vivimos llenos de miedos.
Y nuestra vida no es el sótano. O sea, nuestra vida está llamada a vivir en medio, en la planta baja, en lo que somos. ¿Cuál es tu identidad? Yo a veces a matrimonios les digo, mira, te aconsejo que te divorcies. Se quedan como escandalizados. Wow, ¿qué es esto? Un padrecito que me dice que me divorcie. Sí, que te divorcies de la imagen que has creado en tu cabeza de tu esposa y de tus hijos. Y que te vuelvas a casar con tu esposa real, con tu esposo real, con la vida real. Divórciate de esas falsas ideas de ti mismo y cásate con lo que eres, ¿no? Entonces, pues en realidad nuestra vida es una aventura maravillosa, nuestra vida es única, nuestra vida es hermosa, nuestra vida es irreversible, nuestra vida es irrepetible. No hay, perdón si alguno piensa distinto, bueno, yo creo profundamente que no hay reencarnación. Nuestra vida es original, es única, es valiosa y no tenemos que esperar a otra vida para ser felices ahora, para vivir el momento presente de una manera armónica, feliz. Nuestra vida también es frágil y al mismo tiempo trascendente. O sea, somos frágiles. En esta pandemia nos damos cuenta que somos muy vulnerables, que sale lo mejor y sale lo peor automáticamente, como la torre. En el ascensor express vamos de lo mejor a lo peor, pero eso somos nosotros. Entonces, es bonito cuando vivimos nuestra vida con un proyecto, cuando nuestra vida no es el fracaso de ayer, de hoy o el miedo al mañana, nuestra vida es un proyecto. Y es un proyecto que parte de esa identidad profunda, de ese suelo profundo, de esa identidad profunda que en realidad al final es el amor. Nuestro origen es el amor, nuestra meta es el amor y nuestra identidad más profunda es eso. Y ese es nuestro peso y ese es nuestro valor. Y si me muriera hoy o si me muriera dentro de un mes, al final la pregunta es, ¿valió la pena la vida? Y al final la pregunta se torna en, ¿cuánto he amado? ¿A quién he amado? ¿Para quién es tu vida? ¿Para quién es tu vida? Entonces, ¿qué significaría armonía? Armonía significaría como que esas melodías que están superpuestas unas sobre otras suenan de una manera bien, con un orden. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, nuestros deseos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con esa casa común donde estamos, que suene de una manera armónica, que esté interconectado, que sea parte de una misma visión, que tengamos un proyecto, que no seamos personas fragmentadas, personas dispersas, personas que vivimos en una inercia que nos vive en nuestra vida. Entonces, es importante el construir una identidad fuerte. Es importante el sabernos que somos parte de una casa común, que todos somos hermanos, que todos estamos en una misma barca, que todos somos vulnerables y que todos somos necesarios, que no necesitamos estar siempre con sospecha del otro, aunque el otro siempre me quiera engañar, pero el otro es alguien que es parte de mí, aunque no lo sepa, aunque me quiera hacer daño, aunque me quiera engañar el otro, es parte de mí. No es un extraño, no es un enemigo, ¿no? Es bonito vivir reconciliados con nosotros mismos, no vivir en la torre ni en el sótano, sino vivir donde estamos a gustos, donde es nuestra casa, con lo que somos. Y no necesito cambiarme por nadie, ¿no? Entonces, bueno, ya pues terminando, ¿no? Creo que es interesante en estos tiempos de pandemia vivirlo como un grandísimo regalo, como una grandísima oportunidad. Muchos amigos, muchas amigas están teletrabajando, tienen un montón de hijos en la casa que están todo el día encima, tienen que ayudarle a hacer las tareas a los hijos y se pone en evidencia que no saben enseñar matemáticas a sus hijas de 12 años. Entonces, bien, sin embargo, pues hay más tiempo para tomar nuestra vida por las manos, ¿no? Entonces es muy interesante, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestra fe, más allá de si nos sentimos identificados con las instituciones o no, tomar un cuaderno y con honestidad preguntarme, ¿no? Y escribir quién soy yo, ¿no?
¿Quién dicen los demás que soy yo? ¿Quién digo yo que soy yo? ¿Quién dice mi vida que soy yo? ¿Quién siento que dice Dios que soy yo? Y empezar a poner un poquito como de orden. ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Si me fuera a morir el año que viene. Incluso preguntas que son fuertes y que pues Dios quiera que no pase, pero estás casado y si se muriera tu esposa, tu esposo, estás separado y tienes un hijo, una hija, y si se fuera de casa, ¿qué es tu vida? Bien, si me pusiera enfermo, si me diera el coronavirus, si me fuera a morir, entonces reconciliarnos con nuestra propia vida, reconciliarnos con nuestro pasado, reconciliarnos con nuestro presente, estar a gusto, reconciliarnos con nuestro futuro. Y repito, no hay recetas mágicas. Yo no soy un gurú que os va a robar vuestro dinero con consejos que al final son ficticios. O sea, cada uno tiene su vida y cada uno tiene que encontrar su identidad y cada uno tiene que encontrar su proyecto y cada uno tiene que descubrir su misión. ¿Para quién vives? ¿Para qué es tu vida? ¿Cuál es tu horizonte? Y de verdad que vivamos lo que vivamos, podemos vivir en una cárcel. ¿Quién fue Nelson Mandela? Un hombre que vivió un montón de años en la cárcel, con horizonte, con un sentido. Y luego llegó a ser presidente, el primer presidente de Sudáfrica, el primer presidente de color de Sudáfrica, ¿no? O sea, hay grandes personas que han vivido en situaciones realmente muy penosas y que han sabido dejar una talla muy grande. O sea, no tenemos ni que justificarnos ni esperar a que las cosas cambien. No tenemos que esperar al final de la pandemia, no tenemos que esperar a que se arregle la situación económica hoy, ¿no? Tomar la vida por nuestras manos y preguntarnos y dejar que broten esas preguntas y también ir encontrando respuestas. Porque de verdad, lo que os decía antes, Dios habla en la Biblia, pero Dios habla en el periódico, Dios habla en tu vida, Dios habla en la historia, Dios habla en tu conciencia, Dios habla a través de los demás, Dios habla de muchas maneras. Bien, pues nada, muchas gracias por la paciencia, por la escucha. No sé si hay alguna pregunta, pero no me quiero pasar del tiempo. Muchas gracias, padre. Si alguien gusta abrir su micrófono, es bienvenido para abrir este diálogo. Rosalía preguntaba, ¿cómo se llama? Creo que no era el libro y la autora que comentaba, la chica, la australiana. No sé si es un artículo, un libro. No, sí, es Hollywood y lo voy a enviar luego. En ese documento de textos de apoyo, os lo van a enviar después. Está escrito. Pero lo puedes poner en Google. Perfecto. Si pones en Google, si pones pequeños consejos de Holly Buster, aparece la primera. Pequeños consejos de Holly, con 2 L's Y, Buster. Bien. María Elena Silva nos comenta, en los tiempos de transición... Sí. Perdone. No, di. María Elena Silva dice, en los tiempos de transición, en donde como persona estoy teniendo un crecimiento y al encontrarme con una persona tóxica, considero que también son momentos de confrontación, pero ¿qué determinación recomienda? Pues lo primero es que efectivamente en nuestra vida podemos vivir envueltos en relaciones tóxicas y no siempre es posible renunciar a ellas. O sea, mi padre, mi madre pueden ser tóxicos y pues quizá yo le toque cuidar y no puedo renunciar, pero cuando en medio de nuestra fragilidad vivimos nuestra propia identidad, las cosas de afuera nos afectan, pero nos afectan mucho menos y no nos determinan. Recuerdo una persona que escribió un tratado de espiritualidad hermosísimo, y lo escribió en medio de una guerra, bajo un bombardeo en el Líbano, en medio de la guerra del Líbano. Y en medio de ese contexto de guerra de bombas, él escribió un tratado de espiritualidad que uno decía, wow, parece que ha sido escrito en un oasis. No, fue
en medio de una situación de estrés, de pánico, de guerra. Entonces, las cuestiones exteriores sí nos afectan, pero no nos determinan. Entonces, lo primero es decidir que la persona tóxica no me determine ni mis condiciones y no permitir que determine mi vida. Entonces, ya digo, a veces esa persona tóxica es una persona que puede poner un stop, puede ser un amigo y le pongo un stop y prescindo de ese amigo, o puede ser una persona, en el caso de personas que están casadas, que es violenta, que es manipuladora, que igual hay que poner un stop a esa relación, pero a veces puede ser mi madre, a veces puede ser mi hijo, a veces puede ser un hermano de comunidad y no puedo renunciar, pero me puedo optar porque no me determine y puedo optar por no justificarme, ¿no? Porque tendemos a justificarnos. Es que cuando termine, es que cuando se arreglen las cosas, es que cuando esté bien económicamente, es que cuando esta persona deje de ser tóxica, y así se nos pasa la vida poniendo excusas. Entonces es como la opción de decir, no quiero que nada ni nadie determine mi vida en negativo. Sí en positivo, pero no en negativo. Y eso nace, primero que nada, de la voluntad. Y desde ahí, pues, se hace un camino. Muchas gracias, Padre. Adi comenta, gracias, Padre, una bendición escucharlo y más en estos momentos. Un abrazo a distancia. Igualmente. Sagrario dice, gracias, es increíble lo que está pasando con este virus. Hay muchas cosas malas, pero también cosas individuales y de familia que nos ponen a prueba. Muy bien. Pues, Claudia, agradecer la sensible, inspiradora plática que nos ha obsequiado, Padre. Transmite una paz inmensa. Es cierto, yo también ahí me sumo. Bueno, que sepáis que soy una persona aceleradísima. Para algunos que me conocen, me llaman Espiri González y voy todo el día acelerado, pero pues mi Dios es más grande que yo. Tere, me encantó, muchas gracias. Leti, muchas gracias. Toño, un saludo desde Guanatos. Lisbeth, muchísimas gracias, Padre. Un regalo escucharlo, confirmar lo que siento y a trabajar. Inés, gracias por la charla, muy bonita, nos pone a pensar. María Elena, ¿cómo podemos llevar este mensaje a los hijos? ¿Algunos textos que recomiende? Bueno, yo en estos días he leído muchas noticias también porque el hecho de yo, por ejemplo, de que sea misionero, que esté consagrado y no sé cuántas cosas más, no me quita las dificultades. Y yo mismo tengo que estar en camino, tengo que estar aprendiendo, tengo que estar... Entonces, ya os digo, me ha ayudado a leer algunos artículos de opinión de periódicos, como por ejemplo eso, ¿no? El cómo vive el confinamiento un astronauta, un monje, una persona secuestrada. Lógicamente, esos artículos, pues puede ser que vuestros hijos no los entiendan, pero los podéis traducir con pequeñas historias, con pequeños cuentos o explicar. O sea, cosas que vosotros leéis o que a vosotros os ayudan, como dar ejemplos o intentar traducir al lenguaje de los niños. Pues igual un niño ni sabe lo que es un monje o lo que puede sentir un astronauta, pero podéis pues explicárselo con ejemplos que estén adaptados. Y libros, pues es que hay muchísimos de todo tipo. Hay libros en estos días que están sacando, hay colecciones enteras de libros que están, pero depende mucho de las personas. O sea, también películas que a veces se pueden poner de ejemplo a los niños y hay muchas películas en YouTube, en Internet, también gratuitas, de ejemplos de personas que han vivido en situaciones difíciles y que han logrado desarrollar una gran talla. Entonces también a veces verla con los hijos, ese tipo de películas, y sacar una enseñanza es bonito, ¿no? Y decir, bueno, todos nosotros tenemos un superhéroe dentro de nosotros. Entonces hay que descubrir cuál es tu superpoder. Entonces seguramente pues no se tiene que ilusionar mucho con ser Spiderman. Yo cuando era niño pues me gustaba el Capitán América y un día estaba encima de una litera muy alta, yo tenía 7 años y me lancé como el Capitán América a la otra litera, pero salté tan fuerte que me pasé y me caí encima de una bicicleta. Pero claro, como era niño ni me hice nada. Pero bueno, digo, no pensar, ayudar a los hijos a que sean superhéroes que estén al alcance de su mano, no que se ilusionen con ser Spiderman que no va a ningún lado.
Perfecto. Padre, me están preguntando aquí también cómo afrontar la pérdida desde la espiritualidad. En esta situación hay pérdidas de seres queridos, de familiares, de pérdidas de trabajo, y cómo afrontar esto a través de la espiritualidad. ¿Algún consejo que nos pueda dar? Bien, pues es muy, muy importante y muy interesante esto. O sea, yo tengo, ya digo, varios compañeros y personas conocidas que han perdido a sus padres sin poder celebrar el funeral, ¿no? Entonces, lo primero es serenar un poco el corazón, quitar todos los sentimientos de culpabilidad que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Porque, por ejemplo, murió el papá en una residencia o murió la mamá o la abuelita y no me pude despedir y enseguida empieza la culpabilidad, lo que no hice, no me despedí, no he sido buen hijo, no he sido buen nieto. Entonces, la culpabilidad nos sirve para muy poco. O sea, es mejor como afrontar la vida con serenidad y querer honrar a la persona que falleció. Es lo primero, llenarnos de gratitud. Más que culpabilizarnos a nosotros, yo creo que es agradecer a Dios, agradecer la vida de la otra persona, recordar lo bueno, reconciliarnos con la otra persona, o sea, perdonar y sentirnos perdonados, y también saber abandonar y saber despedirnos. Si no hay nada después de esta vida, pues ya está, la vida de la persona acabó y la vida de todos nosotros va a acabar. Y si hay algo después de esta vida, si realmente existe Dios, pues estará bien con Dios. Entonces, aprender a despedirnos. O sea, yo igual no estoy bien, pero pues si yo creo en Dios, esa persona estará bien con Dios, ¿no? Y vivió su misión, vivió su etapa, y pues muchas gracias por la vida de esa persona. Entonces ya digo, cada uno tiene que vivir su duelo, no nos tenemos que ahorrar el duelo, tenemos que dejar que surjan los sentimientos, y no es malo sentir enojo, sentir ira, sentir tristeza, sentir depresión, pero ir dejando pasar, ir retomando nuestra vida, ir descubriendo que la vida sigue, ir descubriendo que se puede perdonar y sentirnos perdonados, ir descubriendo todas las cosas positivas, honrar a la persona no con una tristeza y con recuerdos negativos, sino con recuerdos positivos. Y a veces ayudan pequeños gestos simbólicos. Hace poquito yo celebré un funeral online. Celebré una misa, estando solo en la capilla, con personas que estaban en varias partes del mundo y sobre todo en Perú, una amiga que había perdido a su padre. Y estaba su familia y había otros familiares en otras partes del mundo. Yo les dije, mira, tomen una fotografía de su papá y únjanla con un poquito de aceite. Como hizo esa mujer en los pies de Jesús antes de la pasión, antes de morir, ungió sus pies. Y como hicieron las mujeres en el sepulcro que fueron a ungir a Jesús y no estaba, ¿no? Entonces, un pequeño gesto como de honrar, ¿no? Honrar, recuerda las cosas positivas, despídete, acepta también esa situación de muerte. Bien, digamos, no hay tiempo ahora como de abordar todo lo que es el duelo, pero digamos que no nos tenemos que asustar de todo lo que sintamos, pero saber y tener confianza de que la vida sigue. Y que también la mejor forma de honrar a los seres que parten es vivir bien nuestra vida. O sea, cuando murió mi padre, pues la mejor forma de honrar a mi padre era seguir haciendo lo que yo tenía que hacer, ¿no? Y vivir, aprovechar al máximo mi vida. O sea, si las otras personas hay otra vida y nos están contemplando, pues nos estarían diciendo, hijo, solo hay una vida, aprovéchala, disfruta de ella y haz todo el bien que puedas. Muchas gracias, padre. Lorena dice, me queda claro que mi vida es para amar, pero pienso, ¿qué pasará si mi vida es una carga para otros? Ese es un planteamiento, no sé si falso, pero al menos un poco equívoco. ¿Por qué? Porque
Todos vamos a pasar por momentos, o podemos pasar por momentos de enfermedad, de ancianidad, y lo que estamos suscitando en los otros es una dificultad, pero también la posibilidad de que amen. Si yo estoy cuidando a mi madre, puede ser sentirlo como una carga, pero en realidad me está ayudando a desarrollar mi identidad, que es el amor. Entonces, yo he tenido la constatación que muchas familias muy ricas, con todos güeritos, con los ojos azules y estudiando en no sé dónde, al final tienen un vacío muy grande. Y al final hay un desorden, un caos en esa familia, no hay amor y los hijos son todos unos mezquinos y unos cretinos. Y sin embargo he visto familias con hijos que tienen síndrome de Down, y son familias muy unidas, en las que ves en los hijos adolescentes una madurez que no la ves en otras familias. Entonces, un hijo con síndrome de Down puede ser una carga o puede ser un factor que une al matrimonio, puede ser un factor que ayude a vivir con madurez a los otros hermanos y a que desarrollen su identidad, que es el amor. Entonces, yo puedo tener una esclerosis múltiple y no poder valerme por mí mismo, pero estoy ayudando a los otros a desarrollar su identidad y su vocación al amor. Entonces, aparentemente soy una carga, pero pues igual les estoy ayudando a desarrollar lo más profundo de las personas. Y a todos nos cuesta salir de nosotros mismos, y a todos nos cuesta amar, y a todos nos cuesta hacer el bien a los otros, pero es que el sentido más profundo de nuestra vida es ser un don para los otros. Ese es el sentido más profundo de nuestra vida, ser un don para los demás. Entonces, yo estoy enfermo, ayudo a que los otros sean un don. Puede ser que no lo hagan, puede ser que lo vivan mal, pero les estoy dando la posibilidad de que su vida sea un don. Pues muchísimas gracias, Padre. No sé si queda alguna otra pregunta, algo que quiera compartir alguien, si alguien quiere abrir su micrófono. Si no, pues le agradezco mucho, Padre. Creo que hay muchas personas conectadas, 71 personas nos conectamos para escucharle. Y 71 personas nos quedamos, entonces pues creo que hemos encontrado la mayoría de nosotros mucha fortaleza en sus palabras. Le agradecemos su tiempo, su experiencia de vida que nos pueda compartir y ya me piden aquí que lo tengamos pronto en otra plática. Bien, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Daniela, muchas gracias a Luis Masuya y muchas gracias también a todos los que me conocen de mis años que he estado. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Hola, Sí, sí te escuchamos. Hola, Padre Antonio. Sí, hola. Un saludo al Padre Antonio de acá de Guadalajara. Lo extrañamos mucho. ¿Sí me recuerda? ¿Cómo? Soy la cuñada de Alejandro y de Magda. Sí, Mucho gusto en escucharlo. Gracias por todo, Padre. Gracias a todos. Radio, Hasta Daniela, luego. Hola. Salúdalo también. Hola, Padre. Daniela es Daniela la que está encima de Daniela. Dile hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y escucharte. Igualmente, muchas gracias. Saludos a todos. Sí. Y a los que no conozco también, a los que no conozco un abrazo muy grande. Ha sido un gusto compartir este espacio. Sí. Eso es lo maravilloso de la tecnología, que a pesar de la distancia nos podemos seguir conectando. Y además, pues es eso, no solo es una cámara, sino todo el sentimiento que logramos transmitir a través de ella. Me da gusto que puedan conectarse nuevamente y me da gusto que hayamos podido ser partícipes de este espacio. Le agradezco mucho, Padre Toño, por sus palabras. Les agradezco a todos por su tiempo. Y pues seguimos en contacto. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Gracias, Padre. Adiós a todos.